Buenas tardes, doctora Nilanjana Bhattacharya, profesora asociada de la Universidad Vishwa Bharati, doctor Roberto Morales Harley, director del Departamento de Filología Clásica, estimables colegas, estimables estudiantes y público en general, muchas gracias por su grata asistencia el día de hoy. Para el Departamento de Filología Clásica y para Epigrama, programa de extensión permanente de India, Grecia y Roma antiguas en el mundo actual, es un gusto presentarles desde la virtualidad esta conferencia. Esta ponencia se enmarca en el quehacer académico y social del programa, cuyo fin es generar espacios para la discusión, para el análisis y para la reflexión en torno a la antigüedad india, griega y romana. Antes de iniciar la conferencia, le recuerdo al público participante que las preguntas o comentarios se realizarán al final de la presentación. Les agradeceremos que mantengan hasta entonces su micrófono silenciado. Seguidamente le cedo la palabra al doctor Roberto Morales para que nos presente a la profesora invitada. Buenas tardes para Costa Rica, buenos días para India. Un saludo para la conferencista, doctora Nilanjana Bhattacharya, para la coordinadora de Epigrama, magistra Jenny Salas, para los profesores, estudiantes y el público que nos acompaña. Hoy tengo el agrado de presentar a la profesora doctora Nilanjana Bhattacharya de la Universidad Vishwa Bharati en Shantiniketan, India, a quien este año tuve el gusto de conocer en persona. Sus principales áreas de investigación son estudios de recepción y de traducción, historiografía literaria, crítica literaria feminista, mitos y folclore, y es actualmente una de las mayores especialistas en el ámbito de las relaciones literarias India-Latinoamérica, específicamente en torno a Rabindranath Tagore. La doctora Bhattacharya es profesora asociada del Centro de Literatura Comparada de la Universidad Vishwa Bharati, establecida en 1921 justamente por Rabindranath Tagore. Ella cuenta con estudios de maestría en literatura comparada y doctorado en artes por la Universidad de Jadavpur en India, grados para los cuales realizó investigaciones respectivamente sobre las cortesanas en el teatro latino y sánscrito y sobre la obra de Isabel Allende, Mahasveta Devi y Toni Morrison. Además, ha realizado estancias de investigación, entre otros lugares, en México y en Argentina. Sus publicaciones incluyen Rabindranath Tagore y Victoria Ocampo, un encuentro trascendental, publicado en español, Rabindranath o Ocampo, publicado en bengalí, Gitanjali y su posvida en el mundo hispánico, dos traducciones olvidadas, publicado en inglés, Tú, doncella de la tierra extraña, Ocampo y Rabindranath, también publicado en inglés, la Vishwa Sahitya de Rabindranath y los estudios de literatura comparada, publicado igualmente en inglés, y Explorando un diálogo sur-sur, recepción hispanoamericana de Rabindranath Tagore, publicado en inglés. Este último artículo, de hecho, apareció publicado en la revista de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. Entonces, más que recomendada su lectura para el público que nos escucha. La conferencista ha participado también en congresos internacionales en Jinan, China, Seattle, Estados Unidos, y en varias universidades en la India, Vishwa Bharati, Jadavpur, Presidency y Rabindra Bharati. Y ha dirigido varias tesis de maestría y de doctorado sobre literatura bengalí, desde la época colonial hasta la actualidad. La doctora Bhattacharya también es una destacada traductora desde y hacia los idiomas bengalí, inglés y español. Entre sus traducciones sobresalen traducción bengalí de 11 poemas de Octavio Paz desde el español, Sobre Cristo y Celebrando a Cristo, dos ensayos de Tagore traducidos al inglés en colaboración con Arpita Chatterjee, Prachin Sahitya, traducción inglesa anotada y ensayos críticos, y la más reciente, traducción inglesa anotada de Tagore en Las Barrancas de San Isidro, una obra de la escritora argentina Victoria Ocampo, publicada por la doctora Bhattacharya mediante Cambridge Scholars Publishing. Hoy justamente nos compartirá su abordaje desde esta experiencia investigativa, el ámbito de la traducción,
a propósito de esa obra maestra de la literatura universal que es el Mahabharata, y que curiosamente, pese a sus muy numerosas versiones dentro de la India, sigue contando con tan pocas traducciones fuera de la India. Sin más, cedo la palabra para poder escuchar a la conferencista. Hola a todos. Buenas tardes. Buenos días para antes que nada, por favor, por mi Eh, estamos, bueno, y entenderme, por favor, otra vez. Costa Rica y también el departamento de ustedes es el concepto de sí, ¿alguien quiere decir algo? ¿Irme? Ahora sí, ¿Ustedes pueden oírme? antes teníamos un poco de problemas, pero ahora sí estamos escuchando. ujú. Okay. Entonces, repito otra vez, por favor, discúlpenme porque mi español... Y agradezco a la Universidad de Costa Rica y también al Departamento de Filología Clásica para invitarme hoy. Disculpe, doctora, no estamos escuchando. Creo que vamos a apagar las cámaras por recomendación, a ver si eso mejora la conexión y la podemos escuchar. Se empezó desde el colonialismo, cuando la fue usado principalmente. Esta connotación cambió este artículo. El tema más amplio para explorar cómo está el entendimiento de la historia literaria, como la India. Un momentito.
Is this better? ¿Ustedes pueden oírme ahora? Sí, podemos Hola. escucharla. Sí, ahorita la podemos escuchar. Ah, bueno. Podemos empezar si gusta. Sí, claro. La palabra anuvada es un término sánscrito que hoy en día está usado en los idiomas de la India como un sinónimo de la palabra inglés o como decimos en español, traducción. No es necesario reiterar que este fenómeno se empezó desde el colonialismo cuando la palabra perdió la significación sánscrita, donde se fue usado principalmente como contar de nuevo. Esta connotación cambiada en sí mismo no es el tema de este artículo. El tema más amplio de esta ponencia es una cuestión teórica para explorar cómo esta connotación cambiada ha afectado el entendimiento de la historia literaria de la tierra que ahora está conocida como la India. Para hacer esta investigación, este artículo va a enfocar específicamente en el Mahabharata y los varios anuvada del texto, principalmente en sánscrito y bengalí. Por eso, primero voy a hablar sobre el concepto de anuvada en la tradición literaria de sánscrito. En la segunda sección veremos cómo el concepto ha sido imbuido en el Mahabharata y en la tercera sección analizaré unas anuvadas del Mahabharata en bengalí para comprender cómo este concepto es imprescindible en la historiografía de la India. No es sorprendente que una de las ocurrencias más tempranas de la palabra anuvada se encuentra en el Mahabharata, pero este uso tiene un sentido muy diferente. Voy a intentar otra vez para compartir con ustedes. ¿Pueden ver esta presentación? Sí, la vemos. Ok. Bueno, en el Stri Parva del Mahabharata, Bhishma usó la palabra anuvada cuando estaba aconsejando a Yudhishthira sobre el Rajdharma a través de un cuento. En este shloka se encuentra la palabra anuvadam para denotar la culpa. Es la interpretación de Nilkantha. En el campo de la gramática, Panini fue el primero para usar la palabra en su Ashtadhyayi. En una de sus sutras dice Anuvade Charananam, donde, según los eruditos, la palabra anuvade significa expresión de la información conocida, a diferencia de upadesha, que significa información original. Es decir, upadesha es información o sabiduría original y anuvada es discurso indirecto o contar de nuevo. Fue en este último sentido que se encuentra la palabra anuvada en Dvanaloka y Sahitya Darpana también. Recordamos aquí que en este sentido el corpus largo de los Bhashya, Vartika, Tika, etc. son nada más de anuvada. Y también las Natakas, porque según la definición de Bharata, el tema de Nataka debe ser algo conocido o famoso. Dice Prasiddha Vastu, Bharata.
Las discusiones teóricas en sánscrito no elaboran en detalle sobre la palabra anuvada en sí, pero el concepto de contar de nuevo se figura en varias maneras, incluso la traducción per se. El Kavya Mimamsa de Rajshekara dedicó todo un capítulo a Arthaharanam, o explicar el proceso de hacer significados. Aharanam en sánscrito está derivada desde la raíz ri y significa recoger algo desde afuera que se alimenta lo que le recoge. Así, Arthaharanam significa recoger la acepción de una palabra o una obra desde otras obras. Desde esta perspectiva, el concepto parece muy similar al concepto de transducción literaria de que más adelante hablan los teóricos de la Escuela Praga. El concepto de transducción literaria es diferente y más amplio del concepto de traducción porque, a diferencia del último, el primero no se trata de un texto de origen específico. En lugar de eso, se trata de transmisión de mensajes desde un remitente, que puede ser autor, a un lector, que puede ser un traductor también, y al otro lector. Esta transmisión puede ocurrir en una manera directa o indirecta. En este proceso, aunque no sea posible identificar un texto de origen, digo un source text, la transmisión es válida. Arthaharanam enfoca en la transmisión y difusión de una obra y no en un texto de origen específico, así reconociendo la cadena de transmisión. Entre las varias formas de Arthaharanam, Rajshekara menciona sobre Natanepathyam, que él define como Anyatama Bhasha Nibandham Bhashantarena Parivartayat iti Natanepathyam. Es decir, el acto de cambiar el idioma de una obra se llama Natanepathyam. Como un ejemplo de Natanepathyam, Rajshekar cita un verso en Prakrit y luego cambia el idioma en sánscrito. Pero como ustedes pueden ver los versos, en este proceso de cambio también se elabora el verso un poco. El verso en sánscrito, el segundo verso, no es exactamente una traducción del primer verso. Este tipo de anuvada coexistía junto con otros tipos como Chando Vinimayam, donde se cambia la métrica poética de una shloka, o como Tailavindu, donde se puede amplificar un concepto que ya está dicho por algún otro poeta, o como Khandam, donde se puede resumir cosas ya contado por otros poetas, o como Hetu Vatyaya, donde el significado sigue siendo lo mismo, pero cambia la razón, o Samputa, donde dos versos están combinados en uno, etc. Pero en este proceso, y es muy importante notar eso, que en este proceso no crea ninguna jerarquía entre las varias obras. En sánscrito mismo hay ejemplos innumerables de contar de nuevo las historias del Mahabharata en varias formas. En el género de drama, Bhasha compuso Urubhangam, Pancharatra, Madhyam Vyayoga, Dutghatatkacho y Karnabharam. Kalidasa compuso muy famoso Abhigyan Shakuntalam y Malavikagnimithram.
Entre en Katha Sahitya, Kiratarjunya de Bharavi, Shishupalvadha de Magha, Arjuna Charita de Anandavardhana, Naisadhya Charita de Sriharsha son muy famosos. Kshemendra contó una versión abreviada del Mahabharata llamada Bharat Manjari. Ananta Bhatta escribió un Champukavya, que es una mezcla de verso y prosa, llamado Bharat Champu. Sin hacer la lista más larga, basta decir que es posible leer todos estos textos como Anuvada del Mahabharata en contextos diferentes y por razones diferentes. De hecho, sánscrito usa una sola palabra para referirse a los creadores de todas las formas de arte y todos los géneros de literatura, y la palabra es kavi. Hay varias clases de kavi, los mejores, buenos y ordinarios, pero no se hace diferencia entre autor y traductor como la tradición europea. Y igualmente no hace diferencia entre la creación original y traducción. Rajshekhar habla sobre 3 tipos de poetas, dependiente de su proceso de arthaharanam o cómo ellos se apropian el sentido. Según Rajshekhara, un poeta puede adquirir la idea o sentido de su obra desde obras de otros poetas. A estos tipos de poetas, Rajshekhar llama Annayoni. Poetas quien adquieren sus ideas desde fuentes no específicos son los Nihnot-yoni, y los poetas que crean sus propias ideas o sentidos son los Ayoni. Basado en esta división ancha, Rajshekhar dice que podría ser 32 maneras para apropiarse el sentido. Esta tradición de conectar un texto con una tradición literaria más grande han existido en nuestro país hace mucho, así reconociendo la cadena de transmisión de textos y una conexión orgánica entre obras. Pero igualmente es importante evaluar la calidad de una obra, y por eso la tradición sánscrita ha enfocado en los conceptos como Kavi Pratibha o el talento innato del poeta, tanto como el lector ideal o el Saridaya. Es decir, solo un Saridaya puede crear una gran obra y ser un gran poeta. Claramente, este concepto derriba la diferencia entre las figuras del autor, crítico y lector que la tradición europea ha impuesto. Es muy importante subrayar que, a diferencia de la tradición europea, la fidelidad y facilidad de la lectura nunca han interesado los teóricos del sánscrito. Esta perspectiva de ver igualmente todas las creaciones literarias está incorporada en el Mahabharata. Y ahora entro en el Mahabharata como un texto que era compuesto a lo largo de siglos. El Mahabharata es un buen ejemplo para entender la política de transmisión de mensajes. La versión más antigua del Mahabharata está atribuido a Krishnadvaipayan Vyas. Al principio de esta versión, en el Adi Parvan, hay un cuento muy interesante que dice que Vyasa enseñó su versión a sus 4 alumnos, Vaishampayana, Jaimini, Paila, Sumantu y su hijo Shuka. Cada uno de ellos creó sus versiones propias del texto, es decir, contó el texto en maneras diferentes. Entre estas versiones
solo la versión de Vaishampayana fue recitado en el sacrificio de Janmejaya en la presencia de Vyasa, que luego Sauti contó a Shaunaka y los otros sabios. Y esto es lo que está conocido ahora como el Mahabharata. Y luego voy a referir a esta versión como la versión de Vaishampayana. El texto puede ofrecer percepciones interesantes sobre la transmisión de mensajes y el arte de contar cuentos. Un ejemplo de esta transmisión se puede encontrar en el proceso de la creación del texto. Un mito de origen no específico elabora este proceso de la creación de Mahabharata. Según este cuento, Vyasa, cuando componiendo el Mahabharata, necesitaba a alguien para escribir los versos. Ganesha acordó para ser el escritor a condición de que nunca va a parar por ni un momento. Vyasa lo aceptó a condición de que Ganesha no escriba nada sin entenderlo. En esta manera, cuando Ganesha estaba contemplando la significación de una shloka, Vyasa compuso otras shlokas. Por un lado, este cuento llama atención a la tensión entre el retor y el escritor en una sociedad en transición de la cultura oral a la cultura escrita. Y por otro lado, también enséñanos que es posible que un escritor escriba algo sin entenderlo, pero no es posible componer algo sin entenderlo. Es interesante que esa tensión no existía entre los varios bardos. La narrativa de Mahabharata tiene una estructura como la caja china, es decir, hay cuentos entre cuentos. Sauti es el narrador más externo de la narrativa. Sauti oído la historia desde Vaishampayana, es decir, Vaishampayana es el narrador interno y dentro de la narrativa de Vaishampayana también hay muchos otros narradores. Un análisis de estas narrativas puede explicar la política de contar de nuevo. Yo elegí el cuento de Utanka para analizarla en detalle. Este cuento es significante porque se aparece 2 veces en el Mahabharata de Vyasa, una vez en Adi Parvan, donde Sauti era el narrador, y otra vez en Ashwamedh Parvan, donde Vaishampayana era el narrador. Aunque es evidente que es el mismo cuento con unos temas comunes, hay unas diferencias entre las 2 versiones. En la versión de Sauti en Adi Parva, que es más larga de la versión de Vaishampayana, Utanka era alumno de Veda. La esposa de Veda no tiene nombre y el carácter de su hija no existe. Según la versión de Vaishampayana, Utanka era alumno de Gautama, la esposa de Gautama era Ahalya y Utanka se casó con la hija de Ahalya. Desde las 2 versiones es posible hacer una estructura básica de la historia. Al fin de su educación, Utanka pidió a su gurú para aceptar Guru Dakshina, es pagar la deuda de su maestro. Ante su insistencia, el gurú le dirigió a su esposa, quien pidió al Utanka que se le trae unos aretes muy específicos. En otras palabras, le mandó a la búsqueda de tesoro. Utanka encontró los aretes fácilmente, pero cuando estaba regresando, los aretes fueron robados. Y por fin Utanka encontró los robados aretes en Nagloka,
donde los dioses Indra y Agni le ayudaron a conseguirlos. Y así Utanka pagó la deuda de su maestro. A continuación, la versión de Adiparva dice que Utanka, para vengarse a Takshaka, el rey de Nagloka, fue a Janmejaya para incitarle a hacer el sacrificio de Sarpasatra, así conectando esta historia con la dinastía de Bharata. Pero en la versión de Ashwamedh Parvan fue Janmejaya que preguntó a Vaishampayana sobre Utanka durante el sacrificio de Sarpasatra, revelando que él no sabía nada sobre Utanka antes. Según nuestro moderno concepto de plot, eso debe ser un fallo crucial. Pero a los bardos y escritores de Mahabharata no le importaron para nada, porque no les interesarían los datos o las informaciones. Sin entrar en los debates de autenticidad, es posible leer las ambas versiones como representaciones de la sociedad y las diferencias como elecciones de los bardos. En esta itihasa, no el history europeo que el Mahabharata nos cuenta. Este concepto de itihasa toma en cuenta los factores que podría tener impacto en este proceso de contar. La memoria humana y su limitación es uno de esos factores. En Ashwamedh Parvan, cuando Arjuna confiesó a Krishna que él había olvidado los consejos valiosos que Krishna le impartió antes de la guerra en Kurukshetra y le pidió a repetirlos otra vez, Krishna dijo plenamente que no era posible repetir exactamente lo que le dijo allá en Kurukshetra. En lugar de eso, contó a Arjuna algunos cuentos insinuando que desde estos cuentos es posible ganarse los mismos consejos. El nombre de esta sección es significante Anugita Parvadhyay, lo que sigue el Bhagavad Gita Parvadhyay o podría ser la versión simplificada de Bhagavad Gita. El mensaje es claro. Cuando una persona vuelve a contar la misma cosa, en una cultura oral, la última narración va a ser diferente de la narración anterior. Solo una cultura escrita puede producir copia de una versión y producir copias no necesita talento o kavi pratibha. Es importante subrayar este último punto porque muchos indólogos famosos han pasado por alto este punto. El celebrado indólogo Maurice Winterneeds, por ejemplo, descartó el Mahabharata como una tontería que no tiene nada de arte ni consistencia. Dijo Winterneeds, "The Mahabharata as a whole is a literary nonsense. Never has an artist's hand tried, and it would have been also really impossible to unite the conflicting elements to a unitary poem. Only theologians and commentators without poetic leanings and unskilled copies have at last welded together into a disorderly mass the actually non-combinable parts coming down from different centuries." De más está decir que un indólogo tan confundido y desorientado por falta de coherencia en un texto solo no puede procesar el concepto de anuvad, que de hecho es mucho más fascinante. Y ahora entro en el concepto de anuvad. Aparte de la versión de Vaishampayana, la otra versión de Mahabharata que ha sobrevivido, aunque parcialmente, es lo de Jaimini. Conocido como el Jaimini Bharata, esta versión de Ashwamedha Parvan es bastante diferente de la versión de Vaishampayana.
Solo el parte de Ashwamedha Parvan ha sobrevivido del Mahabharata de Jaimini. Conocido como Jaimini Ashwamedha, este texto es más largo que el Ashwamedha Parvan de Vaishampayana y contiene muchos relatos que no hay en la versión de Vaishampayana. La historia de Utanka, de que hablé antes, no hay en la versión de Jaimini. Aunque hay diferentes opiniones, según muchos eruditos, Jaimini Bharata fue compuesto entre los siglos 4 y 2 antes de Cristo. Según los mitos, Vyasa no aprobó de la versión de Jaimini, pero su desaprobación no se detuvo la difusión de Jaimini Bharata, como veremos aquí. Un vistazo a la difusión de Jaimini Bharata puede ayudarnos para entender por qué el concepto de Anuvada es necesario para comprender la historia literaria de esta tierra. En 1970, Duncan Derrett escribió sobre su descubrimiento de Jaimini Bharata. Dijo Derrett: "By accident, I stumbled upon the Jaimini Ashwamedha, an anonymous Hindu work, a work ignored or very slightly handled by writers on Sanskrit literature, a Cinderella among Sanskrit compositions." Inquiries in India brought no response, even from scholars who might have been expected to be knowledgeable about the book. En su prisa de encontrar influencias cristianas en libros sánscritos, lo que Derrett ignoró es que Jaimini Bharata era una de las versiones más populares del Mahabharata. Ya en el año 1586, el emperador mogol Akbar ordenó una versión abreviada del texto en persa y muchos investigadores creen que hay más de una versión de ese texto, de texto persa. Desafortunadamente, los investigadores no tienen acceso al único manuscrito de ese texto que ha sobrevivido, así que no hay manera de saber qué tipo de interpretación fue eso. Pero es cierto que durante el periodo medieval, el texto de Jaimini fue parte de la corriente dominante. Ciertamente, la versión de Jaimini era muy popular en Bengala. Mi enfoque en Bengala aquí es por dos razones. Primero es que soy familiar con la tradición literaria de Bengala y la lengua. Y segundo es que según muchos investigadores, el primer Anuvad del Mahabharata completo en lenguas regionales de la India fue en bengalí. Y es necesario clarificar aquí que cuando hablo sobre Bengala no es la Bengala actual, pero la Bengala indivisa del periodo medieval. Hay innumerables anuvad del Mahabharata en bengalí y no sabemos detalles de todos estos textos, pero según algunos investigadores, el primer anuvad fue por un poeta llamado Sanjay. También había otros poetas famosos como Kavindra Parameshwar, Sri Karnandi, Nityananda Ghosh y tal vez el más famoso Kashiram Das. Devnath Bandyopadhyay, quien editó el Mahabharata de Kashiram Das en 1992, dice que algunos de estos anuvadas estaban destinados a la gente corriente para su educación y entretenimiento, y algunos fueron compuestos en las cortes según el orden de algún rey local. Las versiones de Sanjay y Kashiram Das eran por la gente corriente, mientras que Kavindra Parameshwar y Sri Karnandi eran poetas de la corte de Paragal Khan y Chuti Khan, respectivamente.
Generalmente, los reyes preferían una versión compacta y concisa que se puede representar en una sola sesión en las cortes. Tal vez por eso Kavindra Parameshwar se concentró en la historia de los Pándavas y omitió muchos cuentos que no tenían relación directa con la historia de los Pándavas. Igualmente, omitió descripciones de guerras, discusiones filosóficas, etc. Pero no todos los reyes preferían la ausencia de guerras. Sri Karnondy quería concentrarse en las descripciones de guerras, pero guerras que no son tan terribles como la del Kurukshetra, y tal vez por eso eligió solo una parva, y significativamente esta parva es Ashwamedha Parva de Jaimini, donde hay guerras, pero no son tan terribles como la de Kurukshetra, y también otros cuentos interesantes. Hay interpolaciones en ambos tipos de anuvadas, pero la primera clase del texto, siendo más largos, las versiones compactas del todo el Mahabharata tienen más interpolaciones. La academia moderna es bastante familiar con el concepto de plagio. En la India antigua y medieval existía una tendencia que era contrario del plagio. En vez de insertar sus nombres en las obras de otros poetas, los poetas de la India preferían pasar sus obras propias al nombre de poetas famosos. En las mayorías de casos es posible identificar estas interpolaciones a través de sus lenguajes o estilos, pero es muy difícil identificar los creadores de estas secciones. En 1969, Munindra Kumar Ghosh publicó una versión del Mahabharata de Sanjay muy meticulosamente editada. En el prefacio de este libro, Ghosh clasifica todas las versiones de Mahabharata en bengalí en dos categorías: versiones que son recopilaciones de trabajos de otros poetas y versiones que contienen adiciones significantes. El poeta Sanjay, quien existía más o menos alrededor del siglo XIV, es muy importante porque su texto contiene adiciones significantes. De hecho, en este texto encontramos tal vez por la primera vez un intento de conectar las historias dispersas del Mahabharata. Sanjay empieza su texto con Janmejaya, quien era arrogante y enfermo. Vyasa le sugirió que la única cura por su enfermedad es oír todo el Mahabharata que Vaishampayana le contó a Janmejaya. Así comienza la historia de Mahabharata. Al fin del texto, después de Swargarohana de los Pandavas, el cuento circula hacia atrás y regresa a Janmejaya, cuya enfermedad ahora está curada. Además, llamar la atención al poder curativo de narrativa. Este cuento establece un tipo de linealidad en este clumsy mass of litter, como dijo Winternitz. Winternitz podría haber preferido esta versión, pero los poetas de Bengala pensaban diferentemente. Nadie de los poetas que sabemos aceptó esta linealidad, aunque muchos aceptaron algunos otros elementos del texto. Aunque Sanjay eligió Vaishampayana como su narrador, el narrativo que sigue no es exactamente la versión de Vaishampayana. Sanjay lo cambió en varias maneras. Aquí yo voy a enfocar en dos. Primero es que el cuento de Shakuntala y Dushyanta que tenemos en la versión de Sanjay no sigue la versión de Vaishampayana, sino que la versión de Kalidasa. El Nataka de Kalidasa
Abhigyan Shakuntalam es tal vez el texto más famoso de la literatura sánscrita en Europa, gracias a la traducción de William Jones. Parece que el texto era muy popular en la India aún antes y Shonjoy siguió este texto. Segundamente, el Ashwamedha Parva de Sanjay es una versión de Jaimini Ashwamedha, aunque Vaishampayana continúa como el narrador. Así será imposible leer este Mahabharata como una traducción, pero ciertamente podemos leerlo como un intento de contar de nuevo o anuvad. La versión de Kashiram Das es la versión más conocida en bengalí, pero el texto que ahora está atribuido a Kashiram Das no fue compuesto de todo por él. Él compuso unas parvas y los demás fueron compuestos por diferentes poetas. Y como mencioné antes, en muchos casos no hay nombres de estos poetas en el texto. Ellos pasan el nombre de Kashiram Das. En su edición del texto de Kashiram Das, Devnath Bandyopadhyay identificó 5 poetas quienes fusionaron sus obras con las de Kashiram Das. Este es definitivamente una indicación a la popularidad de Kashiram Das. Kashiram Das más o menos sigue la versión de Vaishampayana, pero el Ashwamedha Parva es lo de Jaimini. En otras palabras, él combinó las versiones de Vaishampayana, Jaimini y también añadió cosas que no hay en estas versiones. Ya mencioné cómo la transición desde la cultura oral a la cultura escrita impactó el desarrollo de Mahabharata en sánscrito. Durante el periodo medieval, muchas lenguas regionales estaban creciendo en el país, incluso bengalí. Una parte sustantiva de la literatura antigua y medieval en bengalí fueron compuestos por vía oral. Como otras literaturas orales, estas composiciones también estaban destinados para actuación. Obviamente, no es posible representar todo el Mahabharata en una sesión, por eso a veces poetas preferían narrar una sección del texto, tal vez una parva. Ghosh explica que generalmente en funeral Virat Parva estaba recitado, mientras que los terratenientes preferían Sabha Parvan en varias ocasiones. Tales costumbres dieron lugar a varias versiones incompletas de Mahabharata. Además, es necesario tener en cuenta que en ese tiempo no había la imprenta y el clima de Bengala no es favorable para conservar los manuscritos. Así que hay muchos manuscritos que no han sobrevivido o sobrevivido parcialmente. Cada una de estas versiones tiene su propia política y para entender esta política, la sección de Vandana puede ayudarnos. La versión de Vyasa, es decir, la versión de Vaishampayana, empieza con una evocación a Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Chaiva Tato Jayam Udirayet. Jaimini sigue esta evocación, pero introdujo el nombre de Vyasa también. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Sanjay pidió prestado su Ashwamedha Parva desde Jaimini y el relato de Shakuntala Dushyanta desde Kalidasa, pero en Vandana no menciona ninguno de ellos. Pero menciona las 10 encarnaciones de Vishnu. Tenemos que recordar que el Vaishnavismo ya estaba muy popular en Bengala, particularmente después de la composición de Gita Govinda por Jayadev. Sri Karnandi, a diferencia de muchos otros, reconoce su deuda a Jaimini en su introducción.
Probablemente Kashiram vivió después de Chaitanya porque la influencia de Vaishnavismo es muy explícito en su texto. Como el Mahabharata ya incluyó, la figura de Krishna y sus proezas, era una de las primeras opciones para la difusión de la gloria de Krishna. En el texto de Kashiram, su devoción, o mejor decir, bhakti por Hari es evidente. Hacia el fin del texto dice que los dos alfabetos de la palabra Hari, porque en sánscrito y tanto como en bengalí, Hari es dos alfabetos, son las semillas de todas las shastras. El texto de Vaishampayana llama atención al concepto muy enredado de dharma y adharma, destacando la belleza tanto como la complicación de la existencia humana. El texto de Kashiram es demasiado sencillo, representando casi todos los caracteres en blanco y negro, porque ya los conceptos de dharma y adharma han perdido su profundidad y han comenzado a asociarse con prácticos religiosos. También Kashiram llama nuestra atención al género literario de su texto. Dice que lo que Vyasa compuso en shlokas, Kashiram se ha convertido en la forma de Panchali. Panchali es una forma de literatura que estaba muy popular en Bengala durante el periodo medieval. Se componía en una métrica poética que se llama poyar y los bardos solían cantar Panchali en varias ocasiones para entretener a la gente común. Hacer el texto más sencillo tal vez era una exigencia de este género literario. Ahora, en conclusión, puedo decir que claro que si buscamos una consistencia entre este océano de narrativos como Vinjanits quería o una influencia específica como Deret quería, estas versiones no van a servirnos para nada. Al contrario, van a confundirnos. Que no sé si pueden oírme. Sí, pudimos escuchar, ahora sí, pero la última parte no. Bueno, entonces, no sé, ¿quieren que repito la conclusión otra vez? Yo creo que estaría bien la última parte de la conclusión. Sí, estaba hablando sobre Kashiram Das. No sé si pueden oírme. Sí, la escuchamos perfectamente. Sí. Bueno, entonces decía que claro que si buscamos una consistencia entre este océano de narrativos como Vinjanits quería hacerlo o una influencia específica como Deret quería hacer, estas versiones, las anuvadas, no van a servirnos para nada. Al contrario, van a confundirnos. Pero para leer textos y entender el proceso de significación, yo creo que todos estos textos deben ser leer juntos. Y comprensión del concepto de Anuvada puede ayudarnos a entender la conexión orgánica entre estos textos y también unos aspectos de la historiografía literaria de la India. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé. La escuchamos perfectamente.
Bueno. Muchas gracias a la doctora Bhattacharya. Abrimos entonces el micrófono por si alguien quiere realizar una pregunta o un comentario. Adelante, Roberto. Muchas gracias. Voy a encender la cámara esperando que no dé problemas la conexión. Si no, la apago. Sí. Mi felicitación y mi agradecimiento por esta exposición tan completa, tan erudita y tan útil para los estudios que nosotros hacemos sobre la literatura de la India. Creo que Muchas como gracias. alguien que se dedica a estudiar estas cosas y hacerlo un poco desde la perspectiva de lo que llamamos aquí clásico, que son más las versiones antiguas de las historias, es muy enriquecedor escuchar estas nuevas versiones y realmente percatarse de que lo que uno conoce es mínimo, ¿verdad? Es una pequeña representación de todo lo que esta literatura tiene para ofrecer. Queda uno como con las ganas de conocer más y aprender más, estudiar más sobre estas otras versiones. Me gustaría hacer como una especie de preguntas y comentarios. Espero no abusar del tiempo y la paciencia, pero como son tres secciones del trabajo que nos expuso la doctora Bhattacharya, me gustaría hacer como tres breves acotaciones y tres temas que tal Sí. vez ella pueda desarrollar más. En la primera parte, que es un recorrido histórico por toda esta gran tradición y teoría de la literatura, que ese sería el nombre, ¿verdad?, en nuestro contexto de lo que hace la India después de Bharata, ¿verdad?, del Natya Shastra. Yo me centro un poco en ese autor, el más antiguo, que quizá es el con el que estoy un poco más familiarizado, y me llama muchísimo la atención que usted lo haya presentado en términos de Anuvad, que es la forma de, digamos, en la direccionalidad, es desde el pasado hacia el futuro, hacia adelante, ¿sí? Es decir, algo después. Vad de ti, decir, Anu, después. Cuando yo hice mi revisión de Natya Shastra a propósito de los Dasharupakas, ¿verdad? De los 10 tipos, el concepto que yo buscaba es prakya, ¿verdad? La raíz kya, que significa narrar, contar, relatar, con el prefijo pra, antes, más bien. Y algunas de estas obras hablan de la trama, vastu, the plot, que usted mencionaba, y lo hacen en términos de prakyatavastu. Y yo tengo por ahí algunas anotaciones de no solo Nataka que usted mencionaba, sino también Rima, también Samavakara, también Vyayoga, que tienen Prakyata, algo conocido o dicho previamente, dicho Kya, previamente Pra, ¿verdad? Prakyata. Y yo veo ahí una direccionalidad más bien como del futuro hacia el pasado, como la otra dirección. Me gustaría que desarrollara esa idea de la dirección de las versiones, si es posible, ¿verdad? Es una curiosidad mía por lo que yo he investigado. En la segunda sección, no sé si prefiere que le diga las ideas y después usted me responde o vamos viendo una a una, como prefiera. ¿Cómo prefieren ustedes? Voy a decirlas todas y usted después comenta lo que guste comentar. Bueno, sí. En la segunda sección me ha gustado mucho eh, que centrara su exposición en términos de una sola historia, un solo relato, esta historia de Utanka. A veces en el Mahabharata es difícil como seguir algún hilo, tomar algún punto de referencia y concentrarse en una historia y ver dos versiones de una historia, me parece que le da mucha claridad a la exposición. Y a mí lo que me recordaba es en Adi Parvan, no, ¿verdad? Sin ir más allá del primer libro, que el Mahabharata presenta dos versiones de la genealogía. Y cuando uno lee la primera y la segunda versión, hay cambios con respecto a qué personajes se mencionan. Entonces, la interpretación que usted hacía de la historia de Utanka a mí me hace pensar
en eso de las versiones, no como un caso aislado de la historia de Utanka, sino como un patrón en el mismo Mahabharata, presentar versiones de lo mismo. Y sobre la tercera sección y lo último que anoté, por si nos quiere comentar, dentro de estas versiones más modernas, Kashiram y los otros autores que usted menciona, las reinterpretaciones o las nuevas versiones del Mahabharata, que lo que retoman no solo son temas, ¿verdad? Decía usted que las guerras tal vez no son guerras tan terribles como las de Kurukshetra, sino también personajes, que los personajes no son, yo siempre le he dicho a los estudiantes que por ahí están y lo podrán decir, los personajes del Mahabharata son grises. Y usted la imagen que utilizaba es que en las versiones más nuevas son más blancos o más negros. Y la metáfora esta del color tiene que ver con la ética y con la moral. Cuando yo les he dicho que son grises es porque están como en ese medio entre dharma y adharma, entre lo correcto y lo incorrecto, lo legal y lo ilegal. Y me interesa, ¿verdad? Sobre todo en estas versiones de la literatura de Bengala, que no es lo que yo conozco, si nos diera algún ejemplo de alguno de estos personajes que aparece como más blanco o más negro, de lo que guste comentar de esas cosas. Sí, bueno, la primera cuestión que dijiste es muy interesante porque Anuvad es lo que está dicho después y cuando dice Prakhyata Vastu, significa que algo que ya está conocido. Entonces, Bharata dice que Nataka, el plot, el vastu de una Nataka debe ser algo que la gente ya conoce. El Natyakar no puede hacer, no puede trabajar en algo que nadie sabe. Entonces tienen que tomar una idea que ya la gente conoce, que ya existe y puede desarrollar esto. Es la conexión, pero sí, perfectamente lo que dijiste, que una es desde pasado al presente y otro es desde presente al futuro. Es muy interesante. Y sobre los ejemplos de Kashiram Das, puedo por ejemplo, Duryodhana. Kashiram quiere depictar Duryodhana como algo muy malo, y por eso dice que, por ejemplo, durante el Swayamvar de Draupadi, dice que Bhishma, Drona, todos quería, bueno, ¿puedo hablar esta sección en inglés? Sí, creo que no hay problema. Okay. So it's very interesting that he says that during that Swayamvar, they had to, they had to, there was a test to point to the eyes of a fish, and which was a pretty difficult job, and Duryodhan was not capable of doing that. So everyone from Bhishma, Drona, they all wanted to do it for Duryodhana, which is not there in the Vaishampayana version. And then it even says that after Arjuna did that and Arjuna won Draupadi, people did not know that it was Arjuna. People saw him as a Brahmin. So Duryodhana went to that Brahmin and told him that I can offer you everything in exchange of Draupadi. So to me, it seemed like this is, going very far to portray Duryodhana as evil incarnated. But if we look at the version of Vaishampayana, Duryodhana also has many interesting qualities. He is a very brave warrior. He's a very capable warrior. He actually, it says that he was a better warrior than Bhim as far as
Gada Yuddha is concerned. So Duryodhana was not pure evil, and after all, at the end of the things, Duryodhana achieved Swarga. So that is also something we need to take into account. But in Kashiram's version, things are not like that. Duryodhana is pure evil. So that's why I said it's like, you know, in black and white. And what was your second question? If you could repeat that once again. No fue una pregunta, era un comentario sobre presentar varias Utanka. versiones en el propio Mahabharata, Utanka y la genealogía. Sí, sí. De hecho, hay muchos cuentos como este. Yo elegí solo uno, el de Utanka, pero de hecho hay muchas cosas como así que podemos encontrar varias versiones en varias secciones. Y tal vez eso pasa porque son varios narradores. Y eso que quería decir, que cuando cuando Krishna está repitiendo las Upadeshas de Gita, dice que no puedo repetirlos porque ya he olvidado. Entonces no es posible para una presentación oral. No es posible repetir exactamente lo que ya está dicho. Una cultura oral no puede producir copias. Solo una cultura escrita puede producir copias. Sí, Así. muchas gracias por sus respuestas. Yo estoy de acuerdo con ese tema de la escritura y de las versiones que puede dar una cultura escrita. Tal vez si me lo permiten para comentar un poco de lo que la profesora nos respondió en inglés, la versión esta del Swayambara, que es el matrimonio por elección en el que participa Arjuna en el Mahabharata al inicio. En el texto, en la versión sánscrita, o como lo ha dicho usted, que me encanta la versión de Vaishampayana, ¿verdad? Porque hay más de una versión en el mismo texto. Es que Arjuna le dispara a un pájaro artificial, ¿verdad? Esa es la versión que conocemos y por lo que nos respondió usted es un pez, más bien en esta versión no es un ave, no es un pájaro, es un pez. Ahí hay un primer cambio. Y lo otro en esta insistencia de Duryodhana por intentar quedarse con Draupadi a toda costa, prácticamente intentar comprarla, ¿verdad? Con los recursos de que dispone. Y eso es algo que en el Mahabharata sánscrito o en el Mahabharata de Vaishampayana no tenemos. Incluso las mayores ofensas a Draupadi no las hace el Duryodhana, las hace Dushasana o las hace, ¿verdad? Alguno de sus hermanos. Entonces, muy interesante escuchar sobre esas otras versiones de la historia que, como decía, no conozco y como para compartirles también un poco. Muchísimas gracias. También hay una versión de pájaro, pero es cuando los Pandavas eran estudiantes Sí. y están practicando como, practicing throwing arrows. So, es la versión que tiene pájaros y en el Swayamvar es una pez. Pues, Sí. Muchas gracias por la pregunta, profesor Roberto. De parte del Departamento de Filología Clásica y del programa Epigrama, le agradecemos muy especialmente a nuestra ponente invitada, la doctora Nilanjana Bhattacharya, por transmitirnos con tanta claridad y profesionalismo su conocimiento. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias a cada una y a cada uno por su presencia y participación durante la actividad de esta noche. Si pudiéramos aplaudir la presentación de hoy, todos estaríamos haciéndolo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, ahí tenemos los aplausos. Entonces, terminamos con los aplausos la actividad de esta noche
Y les queremos externar una invitación a que nos sigan por las redes sociales de Epigrama y del Departamento de Filología Clásica para que nos acompañen en actividades futuras, tanto virtuales como presenciales. Entonces, buenas noches y buenos días en India. Muchas gracias a todos ustedes y otra vez, por favor, discúlpanme porque mi español no es muy bueno. No se preocupe, está perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Namaskar. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.